Shalom. 1701, que quede claro, no estamos hablando de una fecha, estamos hablando de un convenio, un acuerdo, ya que el Hezbollah existe neto desde 1982 y cuando tuvimos la guerra del sur del Líbano, y siguió la historia, y seguimos de esta historia, y nos quedamos allá hasta el año 2000, y en el año 2000 nos retiramos, Israel se retira con una cierta seguridad, seguridad de nada. 6 años después estábamos recibiendo un ataque tremendo, donde Israel tuvo que incursionar con toda la fuerza y decretar leyes. Dentro de esas leyes que se llama 1701. Soy Alfredo Levin, el canal Alfredo Levin Israel, ya sabéis. ¿Y qué es esto de 1701? ¿Y cómo puede esta gente vivir en el norte, donde hay alarmas todos los días? En Naría, en Naco, en Haifa, una gran ciudad, estamos hablando de la tercera en importancia del país. A veces los misiles toman no solo la Alta Galilea, sino que toman la Baja Galilea también. Es decir, que llegan hasta el Mar de Galilea, hasta Nazaret y otros lugares. Y tenemos que dar seguridad, y tiene que la gente volver a casa, y tiene que volver el turismo, y tenemos que tener una tranquilidad absoluta. Y hay una serie de ítems que pueden ser categóricos. Así que me he tomado el atrevimiento de ponerme con lápiz y papel y anotar los detalles. Así que atención a esos detalles. La primera palabra sería anular. Y anular es deslegitimizar todo lo que tenga que ver con Hezbollah, no solo en Israel, sino en el mundo. Hezbollah no tiene que existir. Entonces es anular al Hezbollah. Partamos de esa premisa y ahí tenemos una buena base. Segundo ítem, destruir. ¿Qué es destruir? Destruir toda base que, como hemos encontrado ahora, ¿no? Tanto civiles como militares, todos los lugares donde haya desplazamiento, movimiento de armas, llámese túneles, llámese debajo de las casas, como hemos visto en cantidad de videos y detalles que hemos hablado, que puedan alterar el futuro y la tranquilidad en el norte de Israel. O sea que la palabra segunda será destruir todo esto que tiene que ver con el Hezbollah. El tercer detalle que he tomado en línea sería dividir. ¿Qué es dividir? Sería marcar un tipo de línea demarcante donde se pueda asegurar en un rango de 10 kilómetros, no estoy hablando de demasiado, 10 kilómetros, donde no tenga que haber ningún tipo de fuerza terrorista. Atención, entonces sería dividir. Cuidado, porque ahí viene el segundo ítem que va asociado. Entonces, dentro del Líbano estamos marcando un área, y dentro de ese área estaría asegurado que no haya ninguna fuerza terrorista. Y la pregunta que se cae de Maduro sería, ¿y qué? No tiene que ver con el de Venezuela, no, que se cae de lógica. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿O cómo podría ser si lo hubiese? Bueno, si lo hubiese sería obstruir, la cuarta palabra, obstruir. Es decir, detener todo movimiento que exista. Es decir, Israel se guarda el derecho de, en caso de saber que hubiera algún tipo de posibilidad terrorista, entonces Israel incursiona y puede luchar, y puede atacar, y puede obstruir, siendo defendido por el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay un decreto demarcado, 1701, que dice, señores, ustedes no tienen que estar ahí. Si están ahí, significa que están en contra de las leyes. Si están en contra de las leyes, entonces será el propio Líbano, será el propio Israel y será el mundo quien nos avala el derecho absoluto de ir a contrarrestar todo este tipo de posibilidades de existencia del Hezbollah en ese rango de 10 kilómetros. Entonces tú dirás, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se enteran? Pues ahí viene
otro ítem, que sería defensa. ¿Cómo se manejaría la defensa? Entonces, habría una continua supervisión, habría que buscar la manera que exista, a lo mejor como existió hace 1000 años, que había un ejército del sur del Líbano, o que había un ejército de Israel, o una cuestión. No me meto con el tema de Naciones Unidas, que ya después les cuento un capítulo aparte, pero que básicamente haya una supervisión continua donde se pudiera ver la posibilidad de existencia de alguien y allí contrarrestar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un sistema de defensa. Y a esto, para que la gente del norte del Estado de Israel, que se ha hasta desplazado o que vive en situaciones de conflicto continuo, entonces ha sido destruido, ha sido castigado, no hay suficientes abrigos antiaéreos públicos y una serie de otras cosas que tiene que ser mejorado en el Estado de Israel y que a lo mejor no se ha dado el suficiente dinero, el suficiente aval para darle prioridad, y atención, ahí vamos a esto. Seguramente sería con la Franja de Gaza, pero ahora me estoy refiriendo básicamente a la cuestión del sur del Líbano, sería darle prioridad económica. Se habla de 25.000 millones de shekels, quiere decir unos 6.000 y tantos millones de dólares, para trabajar en general con todo lo que tiene que ver con la Galilea. Lógicamente es en etapas, lógicamente es un levantamiento. Así que la palabra que utilizaremos será mejorar la situación de la Galilea. Así que, de alguna manera, quería llegarles a ustedes con todo este detalle, porque a veces me preguntan, ¿y cómo se terminaría todo esto? Pues bueno, ya habíamos hablado un poquito de la Franja de Gaza, estaremos hablando en otro video cómo se desarrollará. De momento quería traer esto. En otro orden de cosas, si dije Naciones Unidas, anoche hice un fugaz videíto porque me puse wow, con ganas de transmitir a vosotros estos detalles. Que Dani Dadon, que es nuestro representante, embajador, llámale como quieras, en las Naciones Unidas, pues se puso cara a cara desde el púlpito y le dijo al de Irán, mira, ten mucho cuidado porque si ustedes llegan a atacar a Israel, esta vez no jugamos, esta vez vamos en serio y esta vez vamos con todo y se van a arrepentir, qué sé yo, hasta las narices. Vamos a tratar de emular un poquito el sistema latino. Pero, si me entienden, ¿no? Como que hay un hasta aquí. Y lo dijo en público, para que quede claro que todo el mundo en las Naciones Unidas, con lo que sabemos que puede significar las Naciones Unidas, pues que se queden calladitos la boca los de Irán, porque nos guardamos el derecho. Y ellos dijeron, y nosotros nos guardamos el derecho de atacar. Ya, no hagamos el machito, porque esto no le va. Así que quería dejar en claro ese tema. Y uno más, que bueno, ya lo ampliaré en otro momento, pero Israel ha determinado en un encuentro parlamentario que Israel no va a permitir ningún tipo de consulado ni de embajada que no sea aquellos que están a favor de Israel y que aceptan a Jerusalén como la capital eterna del Estado de Israel. Entonces le ha llamado Hok Yesodí, Yesod, base fundamental. Hay algo que es fundamental y la gran mayoría, lógicamente, votaron a favor. Es decir, no podrá haber ningún tipo de representación de alguien que está en contra de nosotros mismos. ¿Qué vas a traer? ¿Más enemigos en casa? Bueno, es un poco lo que les he traído. Claro que siguen los ataques del sur del Líbano y han lanzado y hemos eliminado, ya sabéis, este tipo de cosas continuas, que no ha habido novedades mayores, pero siempre estamos con el dedo en el pulso, sabiendo que Am Israel Hay, que el pueblo de Israel está vivo, que salimos a la calle, que seguimos con vida, que seguimos en nuestro día a día,
pero entendiendo esta realidad, absolutamente. Y creo que todos entienden esta realidad. Estoy esperando el tiempo para volver a visitar con mis grupos la Cesarea de Filipo y la región de Haifa, las excavaciones arqueológicas maravillosas de las cruzadas en la región de Aco, San Juan de Acre, el poder estar con el verdor de la Galilea que vendrá en breve con las lluvias y se verá hermoso con las cascadas. Bueno, ya me entusiasmé demasiado. En definitiva, juntos venceremos. Estoy seguro que estamos en buen camino. Algunos dicen que es cuestión de semanas. Pues eso espero y seguro que ustedes también. Gracias por las oraciones, gracias por la colaboración también económica, las bendiciones para mi familia, para estar con Israel en armonía, para que juntos podamos decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno y Él está protegiéndonos. El día de hoy también explotó uno de estos drones en el aire. ¿Que cómo explotan? Ustedes sabrán, y yo también. Así que tengamos un buen día, que sea en silencio, que sea de salud. Shalom.